bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de lo que es la ley de brazos vacíos, que tiene que ver con cómo dar adecuadamente. Aquí en Colombia salió una ley para cuidar de manera adecuada en salud mental a aquellas madres y familias que pierden sus hijos durante la gestación o posterior a la gestación. Hay algunas cosas ahí que pues, toca tener algunos cuidados, ¿no? Y que se está llegando a un punto como bastante, se está hilando bastante fino en cuanto a este nivel de detalle en una ley. El día de hoy nos acompaña el doctor James Peña, abogado, especialista en estos temas que tienen que ver con falla en la prestación del servicio de salud. Con él nos conocemos hace un tiempo porque venimos abordando casos donde se sospecha y en unos casos ya está confirmado la falla en la prestación del servicio de salud. Buenas noches, doctor James, ¿cómo está? Doctor Aníbal, muy buenas noches. También muy buenas noches para todos aquellos que se encuentran ya acompañándonos. Veo que hay una muy buena asistencia. Primeramente, doctor, muy agradecido con ustedes por extendernos esta invitación. Desde nuestro grupo de trabajo, lógicamente, como lo dice usted, han venido desarrollando y tocando estos temas que claramente, como lo dice usted, se está hilando muy delgado, de una manera demasiadamente delgada, se está llevando al punto de tal manera que tenemos que extender muchas leyes para poder abarcar gran cantidad de enfermedades. Pero nuevamente aquí acompañándolos, doctor, presto a brindar respuestas y claramente ahondar un poco más en la materia y sobre este tema que nos compete. Muchas gracias. Pues mira que hay una situación de eso, y de hecho lo estábamos hablando preparando para este evento, y es que cuando uno lee esta ley, dice que se preste apoyo psicosocial o salud en cuanto a la atención de la salud mental en aquellas mujeres y familias que hayan perdido sus productos de la gestación, o sea, sus hijos o hijas, durante o después. Esto es algo, o sea, yo no sé sí, da un poco de vergüenza desde el punto de vista de salud, porque para esto hay ciertos guías o protocolos de manejo médico, ¿ya? Yo le decía al doctor James, no, pues un día esto va a salir una ley, oiga, la gente que llegue con dolor abdominal atiéndela en urgencias, ¿ya? Aquí en Colombia, usted me corregirá, doctor Peña, se han creado, de hecho, he escuchado a veces, Colombia es el país de las leyes. Para cada cosa nos inventamos una ley, ¿ya? Por ejemplo, que día hablaba con alguien que se dedica a manejar cáncer y decía, oiga, que están lanzando una nueva ley sobre el manejo de cáncer, que hay que ponerle cuidado. Dicen, pero es que ya tenemos una para el cáncer de seno, para el cáncer de mama, para el cáncer de útero, falta el de la próstata, el del testículo, y comenzar a sacar una ley específica para cada cosa de esta. Es decir, oiga, dese un tratamiento integral a todo lo que tiene que ver ginecología. Y en estos casos, para nadie es un secreto, de hecho en salud se habla, doctor, que no hay duelo más doloroso en la vida de un ser humano que la muerte de un hijo. ¿Por qué? Porque se está muriendo su futuro, se está muriendo su extensión, ¿ya? Están muriendo muchas cosas, se están acabando. Dicen que es lo más doloroso que una persona puede llegar a sufrir, primero. Y el segundo, dicen que la muerte de la pareja o la traición de la pareja, porque se muere ese compañero de vida o se trunca ese plan que tenía de estar acompañado. Dicen que eso es lo más doloroso, porque hay cierta lógica y uno ve y dice, por ejemplo, todos sabemos que el orden natural es padres fallecen y uno se prepara para eso, ¿cierto? Y ese es el orden, pero nadie se prepara para la muerte de un hijo. Y en este punto, cuando uno va a ver la ley, pues va a dar pie, usted me corregirá, doctor Peña, para muchas, y de hecho sabemos que las fallas en la atención en salud son cada día más frecuentes, no solo aquí en Colombia, de hecho en todo el mundo. Si usted retrocede unos 50 años, hablar de una demanda en responsabilidad médica, muy poco frecuente, ¿cierto? Pero cada día se consulta más. De hecho, cuéntame un poco en temas de tu bufete de la firma que manejan con el doctor Beltrán y Rivera. ¿Han ido aumentando desde que ustedes vienen ejerciendo su labor en derecho o cómo perciben este tema de las fallas? Ahora bien, doctor, frente a lo que
usted nos menciona, y sí es importante abarcar un poco más en cuanto a ese tema, y es que en Colombia se ha venido adoptando aquella medida de individualización y puntualización extrema referente a cada una de las patologías y formas de proceder por parte de los profesionales en salud. Bien, tenemos que tener claro, Doc, que nosotros no necesitamos empezar a expedir norma, leyes, tras leyes, sino que basta tan solamente con acudir a la Constitución Nacional, donde tenemos expresamente en su artículo 49, y hago referencia al mismo, donde nos hace la introducción y nos reconoce la salud como un derecho. Dentro de este mismo, dentro de lo mismo reglado, tenemos que tener presente que es integral y eso es una obligación por parte del Estado, el brindar esa estabilidad, esa atención integral, esa oportunidad, ¿sí? Sin discriminar absolutamente a nadie. Ahora bien, en cuanto al tema que nos compete en este mismo orden de ideas, creo que rebunda mucho el tema y lastimosamente se deben de implementar pues algunos mecanismos como es el promover o el promulgar la ley 2310 del 2023, que es la de los brazos vacíos, porque entramos a individualizar, más aún sabiendo cuando todos los colombianos contamos con un sistema de salud que se presume debe darnos un cumplimiento totalmente integral a las necesidades de salud que todos tenemos. Claramente, debido a esa individualización y puntualización expresa de cada enfermedad, pues se van avisorando y vamos generando una congestión cada vez más amplia dentro de nuestro aparato judicial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que ya si yo saco una ley donde tengo que atender la caída de la uña y dicho procedimiento no fue oportuno dentro de los tiempos establecidos por parte del legislador, pues va a dar lugar a que yo demande. ¿Sí? Y esa lastimosamente es la realidad que hoy vivimos en Colombia. Tenemos un sistema de salud donde se presume es integral, tenemos mecanismos para llamar esa integralidad y hacerla cumplir. ¿Sí? La misma no merece simplemente a través de leyes, simplemente basémonos en la Constitución, ¿sí? Porque nos estamos llenando de demandas, en algunas oportunidades se presentan demandas inclusive inoficiosas. Lastimosamente, y lo que nos decía usted ahora, doctor, en cuanto al volumen que nos llega a veces a la oficina, se hace, digamos, un filtro, un colador, que nos permite determinar la viabilidad jurídica y claramente con el apoyo suyo desde el punto de vista médico, mirar esa viabilidad para pertinencia de demandar. Muchas oportunidades lo que escuchamos es que hay una motivación meramente económica, pero no hay forma de demostrar ese daño porque simplemente lo que hacemos es nosotros mismos engañar al sistema de salud para poder, pues lógicamente, sacarle un poco más de provecho a esta situación. ¿Sí? Hablo desde el punto de vista de la persona que demanda o del paciente que fue afectado, claramente, y no desde los abogados. Acabas de tocar un tema muy importante. ¿Cuáles son las bases para una demanda? De hecho, aquí ustedes cuando revisen esta ley, en la 2.2, en el ítem 2.2, dice atención digna y habla sobre la mujer gestante, la familia, que no podrá ser objeto de violencia psicológica o física durante la atención hospitalaria. Hay un término poco conocido que es violencia ginecostétrica. Y en algunos casos he visto que lo han tratado de llevar a temas de violencia sexual, ¿no? Temas de violencia ginecostétrica, o sea, no hay un tema sexual ahí, sino simplemente un tema de un maltrato que puede ser por uno de los funcionarios en salud, médico, enfermera, auxiliar, camillero, administrativo, cualquier retraso de estos, ¿cierto? Pero hay una cosa, yo de estos temas, a nosotros nos han hecho consultas de este tipo y la pregunta que nos hacemos, los forenses somos muy cuadriculados más como a lo que decía Santo Tomás de Aquino, hasta no ver, no creer, ¿dónde está la evidencia? ¿Ya? Y decimos, ¿y cómo se la va a demostrar? ¿Ya? Porque sabemos que muchos de estos temas terminan siendo lo que está soportado en la historia clínica. He visto muy pocos casos donde se dice, oiga, aquí sí se ha configurado una violencia ginecostétrica. ¿Por qué? Porque los han grabado, porque hay audios, o dos, acá hay un caso, y yo participé en ese hace varios años, en donde una mujer de 19 años le dan salida,
¿cierto? Por un embarazo o posterior a un embarazo, a una cesárea, ella llega y regresa y dice, tengo un dolor bajito, ¿ya? Y me huele feo a las 24 horas. Le dicen, no, eso no es nada, es una infección viral, se va para la casa. Y uno revisando la historia decía, bárbaro, si a ti te acaban de hacer una cirugía, ¿cuáles son las 3 grandes complicaciones de una cirugía? Que sangre, que se infecte o que se abran los puntos. O sea, lo mínimo, y cuando sustentaba el peritaje decía, lo mínimo que tenía que pensar en cualquier cirugía es una de esas 3. Sangra, se infecta o se le abren los puntos. En este caso, ¿por qué carajos pensar en una enfermedad viral en una señora que la acababan de hacer una cesárea, le acababan de abrir el abdomen, el útero, y dice, me está oliendo feo por abajo, la vagina, ¿ya? Y claro, cuando usted entra a ver, sí, oiga, la señora, mujer, pobre, educación primaria incompleta, profesión, servicios generales, y todo eso lo tuvieron en cuenta porque lo comentaron, lo alegaron, pero además lo sustentaron cada cosa. Mire, ella solo estudió hasta tal año. Tiene tantos años. Este es el certificado laboral. Cada cosita, ¿ya? Y en ese caso terminaron pronunciando como una violencia de género. De hecho, eso le dieron traslado acá a la Secretaría de la Mujer porque decía, esto no puede pasar en ese caso. Y sancionaron bastante, económicamente bastante alto, porque no va a poder tener hijos porque finalmente le sacaron el útero. La niña nunca va a poder saber qué es lo que es tener un hermano. Perdió su relación de pareja. Todas esas cosas se fueron acumulando, ¿ya? Entonces, son situaciones difíciles, pero que se pueden comprobar, pero siempre háganse la pregunta, ¿y cómo lo voy a demostrar? No simplemente, ¿eso qué? ¿Dónde va a quedar? Si no el alegato, sino cómo lo voy a demostrar. Ahora, como para complementar un poco frente a la interrogante que nos plantea, digamos, ¿cuáles son los elementos para poder demandar? Estructurémonos directamente conforme a la ley. ¿Sí? En este mismo orden de ideas que tenemos que tener en cuenta, que la ley que estamos tratando en este momento, ¿sí? Que es la 2310 de 2023, expresa claramente en su artículo segundo 10 principios que deben de ser adoptados, ¿sí? Como un lineamiento nacional, el cual tiene una facultad, digámoslo, subjetiva por parte de las entidades prestadoras para que se adhieran a este mismo o las mismas generen lineamientos propios por parte de la entidad. Esos 10 principios, los cuales, digamos, se debe generar esos lineamientos estructurales dentro de la atención a la mujer o la persona gestante, digamos, vamos a señalarlos de una manera muy rápida como para que los tengamos como uno a base. Estaríamos hablando también de la integralidad de la atención en salud. Cuando yo llamo la integralidad en la atención en salud, nuevamente recalco lo que ya existe consignado dentro de los principios constitucionales, dentro de los derechos fundamentales de cada ciudadano. ¿Sí? También existe un segundo principio que hablamos de una atención digna, principio que nuevamente hago énfasis, ya está constituido, ya está arreglado y ya está instrumentalizado para que todos podamos disfrutar, pues, lógicamente, de esta misma atención. Asimismo, también estamos hablando de la prevalencia de la autonomía de la mujer o persona gestante, es decir, aquella atención que se le está brindando debe girar en torno a aquella mujer que ha sufrido esta pérdida, ¿sí? Y en ese aspecto, cuando entramos ahora al momento de demostrar, como lo decía el doctor Aníbal ahora, pues empezamos a ver que empieza a generarse un daño emocional, un daño psicológico, ¿sí? El cual pues lógicamente nos va a permitir generar o tasar unos daños conforme pues lógicamente a lo que se tiene establecido y regulado en nuestro ordenamiento, a generar unos daños que lógicamente se van a representar en factor económico. También se tiene el derecho, como principio o lineamiento, se tiene la información, ¿sí? Es una información donde lastimosamente creo que este punto sí versa contra lo que he dicho anteriormente, y es algunos profesionales de salud o las entidades promotoras, dentro de su afán o poca capacidad de personal, pues lastimosamente no tienen una forma de prestarnos esa atención individual,
¿sí? Esa atención, digamos, preferencial de cada colombiano o ciudadano extranjero que se encuentra atendido por nuestro sistema de salud. Muchas veces encontramos en este tipo de casos o escenarios que existe un silencio absoluto, ¿sí? Un silencio que se basa estrictamente es en el miedo o la reacción, en este caso de la mujer y su familia, ¿sí? A la hora de dar una noticia. ¿Sí? Lo mismo también hablamos de una divulgación o de la no divulgación o privacidad de lo sucedido, del hecho acontecido que ha sido víctima o ha sufrido la mujer en este caso, al igual que su familia. Porque la ley no solamente nos habla de la mujer o la persona gestante, la misma, digamos, nos amplía, ¿sí? Esa posibilidad de traer claramente a los familiares que hayan sido también afectados. Ahora ya es diferente cuando yo hablo, digamos, la calidad e idoneidad del personal que le va a prestar este servicio o esta atención a la mujer, ¿sí? Y llamo en estos momentos lo que decía el doctor Aníbal en cuanto, digamos, a la prestación del servicio, que sea malintencionado, digámoslo, sin un sustento probatorio para hacer una reclamación, ¿sí? El tema acá es probar. Y cuando yo doy unas facultades meramente subjetivas de probar, pues lógicamente le dificulto un poco el acceso al paciente o a la persona que haya sufrido esta pérdida o a sus familiares, pero en ese mismo orden de ideas tengo yo una carga de la prueba. Yo tengo que entrar a probar el daño que se está causando, ¿sí? Y como lo estamos diciendo, esto es un daño emocional, es un daño que está atentando o afectando estrictamente el psiquis de cada persona. Bien, se tiene que entrar a probar a través de expertos en la materia, a través inclusive por medio del canal del doctor Aníbal, ¿sí? Se tiene que instrumentar todo este aparato para poder entregarle a la justicia realmente unas pruebas fácticas e indiscutibles que llevan lugar a presentar una demanda en cuanto a la reparación, ¿ya? Aún así, nuevamente, Doc, retomo la parte anterior. Yo soy muy ligado en cuanto al tema constitucional porque es que esa es la norma de normas, ¿sí? Esa norma nos ha permitido que en algunos escenarios se empiezan a sacar aquellas lineecitas que nos empiezan a individualizar, ¿sí? Y la materia en este caso no es individualizar, la materia en este caso es darle una atención general a la persona que realmente necesita el servicio de salud, dejar de colocar tantas trabas, tantas dificultades a la hora de recibir esta atención en salud y más bien enfocarnos en capacitar a nuestro personal profesional en salud, en poderle brindar desde el triage, digámoslo de esta manera, ¿sí? Hasta el último profesional en salud que atiende a esta paciente, en que tenga ese apoyo social, ese apoyo humano, ¿sí? Pero para poderle brindar ese apoyo humano, tenemos sí o sí que descongestionar nuestro servicio de salud. ¿Y eso cómo se logra? Pues claramente integrando o dando la posibilidad y ampliación de puestos o espacios para que nosotros, los profesionales que están recién egresados puedan integrar claramente pues estas actividades profesionales. Pero aún así, también tenemos la misma ley 2310 que está diciendo que desde la academia se debe de formar al profesional en la salud para que el mismo salga instruido o con la capacidad de poder abordar, ¿sí? De poder abordar ese tipo de casos y que no me tome como sorpresa, siendo yo, digamos, profesional en la salud, no saber cómo atender ese tipo de temas, sino que desde la academia empezar a formarnos de una manera integral y dejar de lado un poco tanto desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista médico, quitarnos un poco la vestidura profesional y dejar que la parte humana entre en nuestra cotidianidad, ¿sí? Que nos permita poder realmente evolucionar desde el punto de vista humano, desde la dignidad humana, la atención pues claramente a estos pacientes. Créame, Doc, que si desde la academia, los hoy egresados y aquellas instituciones en salud o prestadoras se empieza a instrumentalizar o realmente a introducir esa atención y preparación psicológica, la mitigación en cuanto a demandas o disminución va a ser muy notoria, ¿sí? Porque aquí estamos abriendo una brecha. Esta ley en este momento nos abrió una brecha para que muchos podamos demandar en cuanto a la falla de la prestación del servicio. Realmente a eso es lo que se está buscando.
¿sí? O que o me atiende bien o demando. Es, digamos, en cuanto a lo que nos está dando esta ley en este momento. Sí, mire que yo lo único novedoso que encontré diferente en esta parte es en el ítem 2.4, donde dice el procedimiento para solicitar el cuerpo o los restos gestacionales derivados de la atención de la pérdida gestacional o perinatal o pérdida embrionaria fetal cuando así lo requiera la mujer o la persona gestante. Fíjate que eso es como lo único que yo dije, wow, al menos ya quedó claro en una norma. ¿Por qué? Porque resulta, yo trabajé en la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá en el área de estadísticas vitales. Nos encargábamos básicamente de medir cuántos nacían, cuántos se morían, ¿ya? Y manejar unos indicadores, cómo se iba comportando eso. Pero había, esto fue hace 10 años, ¿ya? Pero había una preocupación y de hecho me llamaban bastante, porque era el único forense, sí, era el único forense en la secretaría en ese momento, y llamaban y preguntaban de los hospitales, ¿y el feto se lo entregamos? O sea, como una cosa novedosa, y yo pues, sí, si la mamá lo quiere, pues que se lo lleve, no es que legalmente no es un colombiano, porque colombiano ya está definido de acuerdo a unos parámetros, que es que sea un nacido vivo, y un nacido vivo no se la inventó Colombia, sino que viene de una cosa que llama la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, que ya estamos en la versión 11, ¿ya? Y eso lo manejé muy bien porque trabajé para la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud, y ahí queda claro una cosa, ¿ya? Una cosa, nacido vivo es aquel que tenga un latido cardíaco o más, una respiración o más, un movimiento voluntario o más, ¿ya? Entonces eran parámetros o una pulsación de cordón umbilical o más. Ya eran 4 puntos muy objetivos y uno de esos que tenga ya era suficiente. ¿Ya? Entonces, porque aquí en la norma están diciendo, y el ministerio lo definirá. O sea, esa vaina no hay nada que definirle. Colombia ya firmó unos tratados internacionales donde lo acepta. ¿A dónde va el punto? Y les decía, mire, si usted lo ve como médico y desde el punto de vista técnico, lo que para uno es un desecho anatomopatológico. Pero la siguiente situación, pareja, y esto lo viví, de hecho lo recuerdo en este momento porque fue en un hospital muy grande acá en Bogotá, muy grande, que fuimos a una reunión con los directores, con el director general y con la gente de ese hospital. Les decía, mujer, 40 o 42 años, esposo igualmente, recursos suficientes, habían perdido varios embarazos y en este perdieron su último embarazo después de una inseminación artificial. Bueno, o sea, esta gente era su inversión de la vida. Y lo que salió en la pérdida del embarazo era algo del tamaño de un frijol. Y me decía la profesora, me decía, pero Aníbal, cuando lo pasemos por patología van a quedar esos láminas. Yo le decía, pero es su hijo. Es el hijo de esa familia. Esa familia, si no le damos eso, no va a tener un lugar donde hacer un duelo. Al menos aquí ya va a tener un cementerio, un lugar, ¿ya? O sea, saben que ahí está su futuro, su hijo, su todo, ¿ya? Y claro, para esta familia era una cosa muy relevante. Si esta misma situación sucede en una niña de 15, 16 años, donde el novio tiene 15, 16 años, y de pronto no era deseado, van a decir, dejemos así, y de hecho es súper frecuente, pero en esa situación particular, de hecho eso era todo una cosa, un acontecimiento de qué hacer. Yo le decía, mire, el Comité Internacional de la Cruz Roja, eso lo definió hace mucho tiempo y lo aprendí con ellos cuando nos formaron, decía, muy sencillo, si ellos lo quieren inhumar, que lo entierren, perdón, si lo quieren cremar, que lo cremen, es parte de su cultura. Y aquí en esta ley dice, hay que respetar las diferencias, hay que respetar la cultura. A mí eso sí me parece un gran avance, porque es que antes había quedado en la zona gris y qué hago, en unos casos lo votaban y se armaban las demandas porque decían, eso es parte de mí, es mi hijo, ¿ya? Y digamos que los que tenemos un tema de proyecto de vida claro y todo eso, lo tenemos claro, no andamos ahí como, oiga, pues, oiga, qué problema, acaba de nacer mi esposa está en embarazo. No es la situación, y eso pasa en ciertas familias, en muchas familias, ¿cierto? La tenemos clara, pero eso me pareció un buen avance. Lástima que están diciendo que el ministerio lo defina.
Ojalá estén bien asesorados y no se vayan a inventar alguna pendejada donde queramos venir a definir qué es un colombiano, qué es un nacido vivo, qué es un nacido muerto. Confío en que no va a pasar porque tienen muy buenos asesores. Conocí mucha gente que todavía está allá. Pero eso me parece un gran avance y eso ayuda a cerrar duelos. Es una cosa impresionante. De hecho, yo cuando entregué cadáveres, cuando trabajé en medicina legal y me tocaba ayudar a entregar cadáveres del conflicto armado, era una cosa muy particular. Y me acuerdo mucho de los Agua. Ellos familia, son todo. El señor del billar, el que vendía la cerveza, el que lo llevaba en el bote, eran familia. Y aquí eso es algo muy importante porque están reconociendo, hay diferencias culturales y hay que respetarlas. Y yo creo que eso aplica para cualquier país, ¿cierto? Por supuesto, es que de ahí es donde yo estoy partiendo, digamos, en cuanto a la idea, Doc, y es nosotros quitarnos esas vestiduras que tenemos o nos sesga a la hora de tomar determinaciones más ligadas a la dignidad, ¿sí? Como lo dice usted, si yo realmente ayudo dentro de ese proceso, brindo una atención integral que previo a esta ley ya estaba contenida dentro de nuestro ordenamiento jurídico, créame que la mitigación de la congestión en materia judicial va a disminuir. Y en ese mismo orden de ideas, no se van a ver tan afectados los establecimientos que prestan aquel servicio, en este caso, pues digamos, estamos hablando de la salud, ¿sí? Ni mucho menos el Estado como tal, ¿sí? A partir de ahí es donde nosotros tenemos que tener esta premisa, y es que yo no necesito ahora venirle a decir a los profesionales o a las entidades o establecimientos que prestan servicios de salud que tienen que tener una imparcialidad, ¿sí? Es que la prestación del servicio no debe de ser parcial. La prestación del servicio debe ser integral y autónomo. Es una prestación que no debe de mirar raza, color, etnia, de creencias. Es una prestación que debe de ser realmente estructurada. A mí me parece que el que la ayuda a construir se le olvidó que hay una constitución. Exactamente. Da la impresión, ¿ya? De hecho, fíjese que esta situación, doctor Peña, que día me llamaron y eso era un problema, me llamaron, de hecho son unos colegas, amigos, le dije, no viejo, si algo cuenta conmigo. El juez ordenaba una cirugía de cadera. Yo decía, así, palabras sencillas, ¿qué carajo se está ordenando? Había una junta médica que decía, no la recomendamos hacer. Y un ortopedista que decía, venga, es que hay una junta médica, técnicamente no se puede hacer, pero para el señor juez era viable hacer una cirugía de cadera. ¿Ya? Yo decía, qué bárbaro, es que no se la está negando la EPS. Técnicamente no era viable la cirugía de cadera. O sea, ya se habían reunido. Cuando usted lo llevan a una junta médica, considere que la cosa está complicada, ¿ya? Porque la decisión no la pudo tomar uno. Se tienen que reunir mínimo 3 personas o impares para tomar una decisión. Y en ese caso decían, ¿qué hacemos? Yo le decía, bueno, aquí pienso que se tienen que armar un equipo jurídico fuerte y que sea el señor juez que asuma las complicaciones. Y de pronto eso va a salir mal. Le decía, eso casi que a la fija va a salir mal porque es una cadera con artrosis, una persona diabética, infectada, con un riesgo quirúrgico altísimo. Qué barbaridad. Pero el juez decía que se podía hacer, pero los médicos decían, no, ni el anestesiólogo, que le hicieron junta para anestesia. Exacto. Pero miren al punto que se llega y hay que tener mucho cuidado. Es que realmente, Doc, el tema es, digamos, la instrumentalización o la mal forma que le hemos dado también a la acción de tutela, ¿no? Porque es que tenemos que tener claro, por lo menos, no es expedir leyes tras leyes tras leyes. Bien sabemos que ya tenemos la ley estatutaria 1751 del 2015 que adopta al derecho a la salud como un derecho fundamental, ¿sí? Y ahí es donde yo empiezo a tocarle la puerta realmente a la Constitución Nacional. Es que de ahí es donde yo estoy partiendo, digamos, en cuanto a la intervención, y es que esto ya está arreglado, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que lastimosamente nuestras políticas, no tanto judiciales o legales en Colombia, no es que no la hayan tocado, sencillamente es que nos ha faltado a la hora de entrar a la capacitación, ¿sí? Y concientización de la dignidad humana. ¿Sí? Para lo que lo decía el doc, para muchos profesionales
y más por ser su día a día, aquel feto se vuelve un desecho, ¿sí? Pero si entramos desde el punto de vista humano, entramos desde la dignidad, desde, digamos, una órbita saliéndonos inclusive del contexto jurídico y entrando a un plano más religioso, pues hombre, ese es su hijo, su hija, su sobrino, su nieto, su nieta, ¿sí? Y realmente, ojo, porque es que aquí le estoy dando no cabida solamente a la mujer afectada, sino a la familia. Yo puedo tasar esos daños que se han causado no solamente por la afectación sufrida por la mujer. Ahora con esta nueva ley abrimos esa puerta gigante para realmente generar ese daño o poder calcular ese daño que se ha generado a la familia. Mira, Doc, para ir cerrando un paréntesis, en este momento tengo un caso súper fuerte. De hecho, es hasta una persona que hace parte de un bufete, es una de las asistentes de un bufete aquí en Bogotá y nos consulta. Ella o sea, es una historia súper fuerte. O sea, qué cosa tan tenaz de social, o sea, social, un tema fuertísimo. Y quien está financiando el proceso son los abuelos. O sea, ese nieto era una cosa importantísima. Los abuelos están financiando. ¿Listo? Y cuando de hecho alguien decía, venga, esto necesitamos ayudar a organizar porque es que los afectados son los abuelos. El papá que en el momento en que nace ese producto de la gestación, ese recién nacido, y fallece, se encontraba privado de la libertad. O sea, tiene todo el duelo, su primer hijo, o sea, es una cosa súper fuerte. Uno dice, oiga, antes no está rayado. O sea, hay un tema súper fuerte ahí. Lo que usted acaba de decir, los daños morales a veces terminan siendo más altos, súper altos en este tipo de casos, pues porque pues, nada, murió muy chiquito, ¿cierto? Muy chiquita. Entonces, para tenerlo en cuenta. Una de las cosas que pues vamos a seguir haciendo este tipo de eventos así cortos, puntuales, para que ustedes que les gusta este tipo de temas, ¿ya? Puedan tener herramientas y comenzar a estructurar diferentes cosas, sus demandas, saber en qué casos son más probables, cómo estructurarlos. La invitación final es para que nos sigan en redes sociales y se unan a nuestra comunidad en WhatsApp, en donde vamos a estar colocando, información de interés, ¿ya? Y no... una de las cosas que yo les dije a las personas que me colaboran en la oficina, no vamos a hablar ni de política, ni de sexo, ni de religión. Vamos a hablar de temas que nos ayuden profesionalmente, a crecer profesionalmente, temas que sean importantes para tomar decisiones, para buscar los mejores casos y tener los mejores clientes y tener casos exitosos, que es lo que creo que buscamos todos, ¿cierto? Doctor James, muchísimas gracias. Señor. Sí, doctor, efectivamente, como lo decía usted, y se me escapa en el momento, pero dentro de lo contenido en la misma ley, se está yendo más allá. Si entramos a analizarlo un poco más de fondo, sino que en el momento se me escapa la ubicación de la misma, se está yendo mucho más allá porque ella está hablando de la mujer, ¿sí? de la persona gestante, inclusive sin determinar a veces el sexo. Ojo a esto, nos está hablando no estrictamente de una femenina, sino que también nos habla en cuanto al tema del sexo. O sea, hasta dónde se está yendo el legislador a la hora de traer este tipo de temas y entregarlos a la comunidad para que los mismos sirvan como herramientas. Nos está dando la posibilidad de que a futuro, ¿sí? Digamos, si lo entramos a analizar de una manera jocosa, nos está dando la posibilidad que inclusive en algún momento, aunque naturalmente sea imposible, el hombre pueda estar embarazado. Sí, o sea, a eso voy. Mire, si analiza bien la norma, ahí se ¿Sí? el tema del sexo como de una manera muy subjetiva. No, desde el punto de vista psicológico ya se comienza a hablar, de hecho, en salud. No se embaraza la mujer, sino la pareja. Ya no es un tema de, decía, y eso es algo curioso. Hay rápidamente una anécdota cuando mi esposa quedó en embarazo. No, a mí me dio todos los reflujos que pueden haber, todos los malestares gastrointestinales. Ella estaba feliz comiendo maracuyá, pero a mí me daba unas náuseas. Era una cosa impresionante, ¿ya? Bien particular, y eso es algo donde ya comienza a pesar. Y hoy en día que hay tantos divorcios y ausencias de papás, se ha comenzado y ya se tienen mediciones de qué tanto impacta no tener al papá cerca. Porque esa figura a veces de
a ver, callado, ya, todo eso te ayuda a formar, ya, porque ciertas cosas uno dice, esto me lo dio mi mamá, a comportarme de esta manera en esta situación, pero esto me lo dio mi papá para estas situaciones difíciles. Y ya eso lo comienzan a medir. Y dice, uy, o sea, ¿cómo se ve de afectado cuando no hay una mamá, un papá? ¿Ya? Pero son esos roles, no estamos hablando de esa mujer con vagina ni ese hombre con pene, sino de ese rol de mamá y ese rol de papá, de esas figuras. No estamos hablando de un sexo aquí. Y claro, aquí pueden haber dos hombres, ¿ya? Y el uno jugando un rol mamá, un rol papá, dos mujeres, ¿ya? O que esto es tan amplio, sexos hombre y mujer son una cosa, roles son otros, géneros son otros, bastante amplios. Y todo eso se puede combinar. Sí, ese tema realmente, como te digo, es un tema que nos deja mucho de dónde poder hilar. La verdad, nos permite, debido a esas pequeñas palabras, empezar a adoptarlas e implementarlas en la estructuración de una demanda. Entonces, el legislador debe cuidarse un poco más. Lo que acabas de tocar de ese tema, se me viene ahorita, es de un colega de nosotros, un día estábamos hablando y un forense brillante. Digo, hey, ¿tú qué piensas a nivel de la familia? Él es gay. Y me dijo, tener un hijo. Y yo, ¿en serio estás jodiendo? Me dijo, no, en serio, yo me quiero casar y que sea de blanco y tener un hijo. Me dijo, sí, sí, ¿por qué no? Y yo, pues como tú hablas de todo, hijo, no estamos hablando de hace 2 o 3 días, estamos hablando de hace más de una década, ¿ya? Que el tema ha cambiado bastante. Me dijo, sí. De hecho, suena raro, ¿cierto? Pero ese es mi sueño, de blanco y tener hijos. Y yo decía, pues bueno, excelente. Me dijo, sí, conformar toda una familia con la conoce. Ya pienso que va hacia allá. Sí, se enfoca mucho hacia esa estructura y nada, pues realmente, como usted lo decía, la intención de estos espacios es poderle brindar herramientas a aquellas personas que de pronto están estructurando desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista académico, brindarles una amplia gama de pronto de tips que en muchas veces dentro de ese análisis, de ese afán de la estructuración de nuestros procesos, muchas veces nos encajonamos, pero estos espacios nos permiten para que la audiencia que se encuentra aquí presente de pronto despeje un poco más sus ideas y escuche realmente en vivo y en directo apreciaciones, opiniones desde el punto de vista médico, desde el punto de vista forense, desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista jurídico, diferentes apreciaciones que les van a servir, la verdad, de una manera muy calculable a la hora de poder proyectar. De igual manera, como nos decía el doctor Aníbal, también los invitamos para que a través de redes sociales nos conozcan, en caso tal de que ustedes tengan alguna duda, interrogante en cuanto desde el punto de vista jurídico se pueda tratar. Claramente nos pueden seguir en redes sociales como @peribelegal o periaslegal y estamos siempre dispuestos para con el doctor Aníbal poderles brindar la mejor atención y claramente un servicio que ustedes realmente puedan llegar a necesitar. Sí, señor. Muchísimas gracias, doctor Peña. Muchísimas gracias a usted, a tu equipo por acompañarnos en este espacio, a los asistentes, yo que estuvimos de Colombia, de Paraguay y de Ecuador. Igual estamos abiertos ahí.